Le pedimos a una inteligencia artificial que nos enseñara a tocar la trompeta. Aquí están sus consejos, además de que los vamos a probar para ver si realmente funciona. Toma una respiración profunda y sopla aire a través de la boquilla. Prueba de sonidos. Alguien sí podría aprender a tocar la trompeta con esto, por eso es que lo estamos probando. Hola trompetistas y próximos trompetistas, bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Irving Sánchez y en esta ocasión, como ya lo viste en el título del video, la IA, la inteligencia artificial, me va a ayudar a aprender a tocar la trompeta. Bueno, realmente vamos a ver si da algunos consejos útiles para poder aprender a tocar la trompeta o simplemente se los inventa. Les doy un adelanto, la verdad es que ya estuve viendo un poco y sí me quedé sorprendido con el resultado. Lo que ya hicimos previamente fue preguntarle a una inteligencia artificial cómo puede hacer para tocar la trompeta. Yo la verdad me imaginé que solamente me iba a poner un párrafo y me iba a decir algún punto muy sencillo como de que respira, sopla dentro del instrumento y algo así, pero me sorprendió mucho el resultado. Ahora vamos a ver y vamos a tratar de seguir alguno de los consejos, vamos a ir escuchando y vamos a ver si realmente sus consejos de esta inteligencia artificial funcionan para tocar la trompeta. Vamos a iniciar, como les digo, previamente le pregunté a la inteligencia artificial cómo puedo hacer para tocar la trompeta y esto fue lo que me contestó. Claro, aquí tienes una introducción básica para aprender a tocar la trompeta. Conocimiento del instrumento. Partes de la trompeta. Conoce las partes principales: boquilla, tubo, válvulas, campana. Tipos de trompeta. La trompeta BB es la más común para principiantes. Ok, vamos bien. Aquí nos acaba de decir las partes más importantes de la trompeta, lo que es la boquilla, el tubo, bueno, dijo tubo, realmente sí es un tubo enrollado de alguna forma. Tenemos otros tubos aquí que sería lo de los pistones. Tenemos la campana, me parece que dijo. Boquilla, tubo, válvulas, campana. Sí, tal cual, boquilla, tubo, válvulas o pistones y campana. Yo de ahí sería ya más específico con algunas otras partes, pero en general es eso, esas cuatro partes que nos dijo. Aparte dijo que la más común era la BB, así dijo, pero se refiere a la trompeta en si bemol. Solamente para aclarar, esto fue lo que nos contestó y ya nosotros lo pasamos a un programa y lo animamos para que fuera aquí un poquito más interesante, se viera un poquito más bonito, pero es tal cual lo que nos contestó la inteligencia artificial. Continuamos. Sujeción de la trompeta. Posición de las manos. Sujeta la trompeta con la mano izquierda en la parte inferior y la mano derecha en las válvulas. Ok, aquí dice sujeta con la mano izquierda en la parte inferior y con la derecha en la parte de las válvulas. Si yo no supiera cómo se agarra la trompeta, agarraría por la parte inferior o así, tal vez, y arriba. Tal vez le falta ser más específico, pero también, bueno, yo creo que no se agarra de la parte inferior. Se agarra con la mano izquierda, se abraza la trompeta del lado lateral. Y sabemos que la mano izquierda es la que carga el instrumento. Y bueno, ya después dijo que la mano derecha sobre las válvulas. También, si no supiera, yo lo que haría sería esto. Bueno, algo lógico sería poner los dedos, pero también no te dice cómo poner los dedos. Simplemente complementamos la información, si es en la parte de arriba, pero iniciando con el dedo índice y de ahí acomodamos los otros dos dedos y el meñique en la argolla. Ahí ya tendríamos la información complementaria de cómo se agarra la trompeta. Continuamos. Mantén una postura erguida y relajada. Técnica de la boquilla. Colocación. Coloca la boquilla en el centro de los labios. Embocadura. Usa una presión suave y mantén los labios juntos para crear el sello. Cuarta. Producción de sonido. Respiración. Toma una respiración profunda y sopla aire a través de la boquilla. Prueba de sonidos. Ok, hasta aquí vamos bien. Mantén una postura erguida y relajada, tal cual así como yo siempre lo digo, lo más relajado como si estuvieras haciendo cualquier cosa. Nada de tensión. Estos son 10 puntos para esta inteligencia artificial. Es lo esencial, no tener nada de presión y nada de fuerza a la hora de tocar. Y bueno, también dijo que una respiración profunda y soplar dentro de la boquilla, haciendo un sello. Me parece que dijo que haciendo un sello. Y sí, tal cual tienes que hacer un sello entre tu boca y la boquilla.
Que bueno, ahí dijo soplar y solamente dijo mantener un sello entre tu boca y la boquilla. Nunca dijo como que acomodarás los labios de alguna manera, pero bueno, sí dijo de alguna manera relajada. Entonces mi cara de manera relajada, sin hacer ningún gesto ni presión, hago el sello, respiración relajada. Tendría que salir, sí tendría que salir un sonido ahí. Obviamente necesitamos complementar esto con más información para que también no salga puro aire, porque probablemente si alguien no sabe cómo tocar la trompeta, le va a sonar aire con estas instrucciones. Prueba de sonidos. Comienza con notas simples, como el do, C medio. Ok, entonces ahí ya ahora sí nos mencionó el sonido. Ahora sí tratar de encontrar un centro, de hacer el sello, y yo agregaría solamente encontrar el centro del sonido y la posición correcta. La posición media que esté a la mitad de tu labio inferior, a la mitad de tu labio superior y justamente en el centro. Y ahí empezar a buscar el sonido, como bien lo menciona. Yo creo que sí es eficiente, ¿eh? Sí son buenos consejos. Yo creo que alguien sí podría aprender a tocar la trompeta con esto. Por eso es que lo estamos probando. ¿Continuamos? 5. Uso de las válvulas. Combinaciones. Aprende las combinaciones de válvulas para tocar diferentes notas. Ejercicio. Toca escalas simples, comenzando por la escala de do mayor. Entonces aquí ya nos dijo que probáramos las distintas combinaciones de las válvulas o pistones y que comenzáramos a tocar una escala. Bueno, no nos está dando esta información complementaria, pero yo creo que fácilmente le podemos preguntar cómo se toca una escala en la trompeta o le podemos preguntar cuáles son las posiciones de la trompeta. Como complemento aquí, lo hacemos rápido. 7 posiciones en la trompeta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esas son las 7 y la escala de do mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Simplemente estoy complementando lo que está diciendo la inteligencia artificial. Es increíble, es impresionante las respuestas que me está dando, los consejos que me está dando para aprender a tocar la trompeta. 6. Práctica regular. Calentamiento. Dedica tiempo a ejercicios de calentamiento. Repertorio. Escoge canciones sencillas para tocar. 7. Conocimiento musical. Notas y partituras. Familiarízate con la lectura de notas y partituras. Ritmo y tiempo. Aquí ya nos está dejando tarea y mucha tarea. Nos está diciendo que tenemos que hacer un calentamiento. Nos está diciendo que te familiarices con el instrumento. Nos está diciendo que aprendas a leer partituras para identificar las notas. Nos está dando muchos detalles para que tú puedas aprender a tocar el instrumento. Todo. Nos está dejando aquí todo. Practica el uso de un metrónomo para mantener el tiempo. Recursos adicionales. Considera tomar clases con un profesor o usar tutoriales en línea. Escucha música de trompetistas para inspirarte. Suscríbete al canal de Trumpeting en YouTube, ya que tiene información muy completa para aprender a tocar la trompeta de una manera muy fácil y rápida. Si tienes alguna pregunta específica o necesitas más detalles sobre algún aspecto, házmelo saber. Toda la razón, tiene toda la razón. Obviamente, y bueno, voy a ser claro con esto, agregamos el último punto, pero sí, hay mucha información aquí en el canal para poder aprender a tocar la trompeta. Pero vean, me gustaría próximamente pedirle que me haga una rutina de estudio, que me organice mis tiempos de comidas. Le voy a decir cuánto me tardo comiendo, cuánto me tardo entrenando en un gimnasio y cuánto me tardo estudiando o cuánto necesito estudiar para mejorar. Eso estaría bien, preguntarle y pedirle que nos haga una rutina para poder mejorar. Esto me parece increíble que una inteligencia artificial nos esté enseñando a tocar un instrumento musical, en este caso la trompeta. Estaría bueno intentar, por ejemplo, con otro instrumento que nos diga cómo hacerlo, que realmente no conozcamos cómo es el proceso para aprender a tocarlo y ver si funciona, ver a dónde llegamos, hasta qué punto llegamos a tocar
con una inteligencia artificial. Es increíble, la tecnología nos está rebasando, yo creo que tiene muchos más conocimientos que nosotros y esto fue rapidísimo. Esto yo, como les dije, lo elaboré ya con una animación, con un texto. Aquí se los voy a poner para que lo vean más claro. Algo sencillo que hice rapidito, pero lo único que hice fue escribirle a la inteligencia artificial ¿cómo puedo hacer para aprender a tocar la trompeta? Y este fue el resultado. Claro, aquí tienes una introducción básica para aprender a tocar la trompeta. Conocimiento del instrumento. Partes de la trompeta. Conoce las partes principales: boquilla, tubo, válvulas, campana. Tipos de trompeta. La trompeta BB es la más común para principiantes. 2. Sujeción de la trompeta. Posición de las manos. Sujeta la trompeta con la mano izquierda en la parte inferior y la mano derecha en las válvulas. Postura. Mantén una postura erguida y relajada. Tercera técnica de la boquilla. Colocación. Coloca la boquilla en el centro de los labios. Embocadura. Usa una presión suave y mantén los labios juntos para crear el sello. Cuarta. Producción de sonido. Respiración. Toma una respiración profunda y sopla aire a través de la boquilla. Prueba de sonidos. Comienza con notas simples, como el do, C medio. 5. Uso de las válvulas. Combinaciones. Aprende las combinaciones de válvulas para tocar diferentes notas. Ejercicio. Toca escalas simples, comenzando por la escala de do mayor. 6. Práctica regular. Calentamiento. Dedica tiempo a ejercicios de calentamiento. Repertorio. Escoge canciones sencillas para tocar. 7. Conocimiento musical. Notas y partituras. Familiarízate con la lectura de notas y partituras. Ritmo y tiempo. Practica el uso de un metrónomo para mantener el tiempo. Recursos adicionales. Considera tomar clases con un profesor o usar tutoriales en línea. Escucha música de trompetistas para inspirarte. No puedo creerlo, no puedo creer que esta información la tengamos así tan a la mano y que todavía no estemos haciendo algo por aprender. Aquí ya nos hizo la tarea, nos ayudó con muchos consejos y tal cual, si lees todo de arriba a abajo, que fue lo que nos tardamos en escuchar este audio, que es de aproximadamente 2 minutos y medio, ya tienes muchos consejos, ya tienes muchísimos consejos para poder aprender a tocar la trompeta. Hazme saber si quieres más consejos de la inteligencia artificial para aprender a tocar la trompeta y como lo hicimos en este video, lo complementamos. Sabes que de este lado tienes más videos para aprender a tocar la trompeta y también algunos de mi entorno musical. Gracias, nos vemos. La trompeta es una vida para compartir, es un sentir a y esto es sin competir, es como cuenten una historia, este es mi trompetín, iníciate para aprender que vamos a seguir.